Qué bueno es poder pensar específicamente, como decíamos, acerca de la dignidad de Dios. ¿Sabe? El hecho de poder cantar, Él es digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Señor. Hablar de la dignidad de Dios me habla de alguien que es confiable. Una persona es digna de confianza o no lo es. Y está claro que cuando nosotros hablamos de la dignidad de Dios, hablamos de confianza en alguien que se merece esa confianza, alguien que nos ha transmitido en el curso de la historia lo que iba a pasar y tal como Él lo ha ido diciendo, las cosas fueron sucediendo. Mire, yo recuerdo que hace unas cuantas semanas y meses venimos hablando respecto del reino de Dios, ¿sí? Ahora yo quisiera que hoy pudiéramos reflexionar teniendo en cuenta la dignidad de Dios y el reino de este Dios sobre algo en particular. ¿Qué les dicen estos carteles? Peligro, riesgo eléctrico, uno que está por subir a una escalera y se cae, la palabra stop. Todos conocemos este tipo de carteles y los hemos visto en diferentes oportunidades. Pero es interesante descubrir lo que la Escritura nos dice respecto a la importancia que tienen algunas palabras para nosotros. Cuando nosotros pensamos en la palabra amistad, seguramente podemos recorrer años y años hacia atrás, tal vez, pero la experiencia de cada uno individualmente es totalmente diferente de la persona que está al lado. No es lo mismo la palabra amistad para una persona que tiene un verdadero amigo que para una persona que tal vez 2 horas antes fue traicionado por el amigo de toda la vida. La misma palabra tiene 2 connotaciones totalmente diferentes. Es por eso que siempre que hablamos de una palabra, es importante comprender qué significa esa palabra para mí. Cuando hablamos de amistad, mire esto, deudas. Para mí la palabra deudas tiene el significado de alguien que trabajó durante 20 años en un banco. He visto personas arruinarse la vida y la propia familia por causa de las deudas. No es lo mismo deudas para quien como yo trabajó en el banco o para de pronto una persona que perdió todo por causa de las deudas. Personas que de pronto por el juego, por otras circunstancias, por comprar más de lo que debía, la palabra deuda significa me arruinó la vida. A mí no me pasó esto. Mire esta palabra, borrachera, no es lo mismo para mí que tal vez alguien que ha crecido en una casa donde el papá o la mamá o los dos bebían. No significa lo mismo. La palabra significa alguien que ha tomado más de lo normal, ¿sí? Pero no significa lo mismo para mí, que nunca he visto a mi padre borracho. Tenía muchos defectos, pero ese no, ¿sí? No significa lo mismo violencia. Para mí la palabra violencia tiene la connotación de ver un film, una película donde hay mucha violencia. De pronto para un niño que ha crecido viendo a su papá pegarle a su mamá, la palabra violencia significa, en mi casa había mucha violencia. Son palabras que marcan nuestra vida. Cuando pensamos en la palabra libertad, días atrás hablaba con una persona que estando en la cárcel me decía, yo nunca más voy a volver a la cárcel. Yo no sé lo que significa salir de la cárcel. Para mí libertad tiene que ver con muchas otras cosas, pero para quien estuvo en la cárcel, libertad significa salir de un lugar. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Miren lo que dice el proverbio y la importancia de comprender el verdadero sentido que tienen algunas palabras para nosotros. Proverbios 18:21 dice, muerte y vida están en poder de la lengua. Los que la aman comerán su fruto. Cuando nosotros pensamos específicamente en lo que significa una palabra,
el poder que hay detrás de una expresión. A veces hemos aconsejado a los papás que tienen niños pequeños, y a veces los papás enojados les dicen a los niños: eres un tonto, eres un estúpido. Y el chico crece pensando que es un tonto, un estúpido. Y lo correcto es decirle: has hecho una estupidez, has hecho una tontera. No es un tonto, ha hecho una tontera. Es increíble lo que esto crea en la mente de las personas. Cuando uno va al Génesis capítulo 1, si lo quiere buscar, búsquelo. Génesis capítulo 1 nos muestra cómo fueron creadas las cosas, cómo Dios fue creando una tras otras las cosas. Génesis 1:3 dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:6 dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas. Hizo Dios la expansión con la boca, la palabra de Dios creó. ¿Sí? Lo mismo se repite en el versículo 9, en el versículo 11, el 14, 20, 26. Siempre habla, dijo Dios. Dijo Dios. Y hay algo que es importante, porque siempre las palabras, lo que yo digo, está totalmente ligado a una imagen. Hay algunos que predican como Dios creó, yo puedo crear. Yo no estoy para decir eso hoy, no se asuste, ¿sí? Decirle a la enfermedad que se vaya, la enfermedad se va a ir. Cuando vos tenés poder en la... No estoy predicando eso. Para mí eso no tiene nada que ver con la Escritura, ¿sí? Pero sí sé que yo digo una palabra y en mi mente se crea una imagen. Yo digo la palabra ambulancia, y para mí ambulancia significa cuando llevamos a Samuel, que se nos moría, tenía 1 año, hicimos 280 kilómetros con el chico que no sabíamos si llegaba vivo o no al hospital. ¿Sí? Si yo digo guerra, seguramente para los que vivieron en Europa del año 39 al 45, la palabra guerra tiene un sentido que no tiene para los que no hemos vivido una guerra. Por eso es importante comprender qué se crea en mi mente cuando yo escucho una palabra. ¿Qué significa esa palabra para mí? Una de las cosas interesantes que nos dice la Escritura, el primer diálogo que Dios establece con el hombre, y por eso recién ahora pongo el título de lo que quiero compartir con ustedes, es los límites del reino de Dios. Venga conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3, en aquel famoso diálogo entre Adán y Dios, o Dios y Adán para decirlo mejor. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, Dios coloca a Adán en el jardín del Edén, y la primera cosa que Dios le dice a Adán es lo siguiente: ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, la primera orden que Dios le da es: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comas, morirás. Lo primero que Dios le da al hombre es un límite. Si nosotros tenemos conciencia que todas las cosas de nuestra vida, todas tienen un límite. El límite de velocidad en una autovía, el límite de ácido úrico que uno puede tener en la sangre, el límite de kilos que corresponde para una determinada altura, el límite de alcohol que se puede consumir para poder guiar un auto, el límite, todo tiene un límite. Y Dios lo primero que le dice a Adán es: de este árbol no podrás comer. Y es interesantísimo que Dios le pone el límite, y el límite es un árbol que se llama del bien y del mal.
Y uno dice, ¿por qué el árbol del bien y del mal? ¿Por qué no otro nombre? Había muchos nombres para ponerle. Pero cada vez que el hombre decide desobedecer a Dios, está tomando del bien y del mal, según su propio criterio. El nombre que tiene ese árbol, cada vez que nosotros desobedecemos la Escritura, le estamos diciendo a Dios, yo voy a comer del bien y del mal según me parece a mí. Los límites que Dios pone, yo no los comparto. No me gusta. ¿Por qué tiene que ponerme límites Dios? Y se disparan en nuestra mente palabras como esta, miren, las puse así todas confundidas ahí que parece un lío, porque todo viene junto a nuestra mente cuando alguien nos pone límites. Vivimos en un momento histórico en el que nadie puede decir qué es correcto y qué no lo es. ¿Por qué Dios le prohibió comer a Adán? ¿Qué sabor tendrá que lo ha prohibido? ¿Será rico o no? Debe ser tan rico que Dios no quiere que yo lo coma. ¿Sí? ¿Quién pretende ser esta persona para decirme, con la Biblia, ¿no? Con la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer caso a la Biblia? Cosas que se disparan en nuestra mente. Yo soy libre de hacer lo que quiero y no tengo por qué darle explicaciones a ninguno. ¿Por qué me van a poner límites? Yo hice siempre así desde niño. No puedo cambiar, yo soy así. Si total no hago mal a nadie. ¿Y quién me ve? Yo puedo hacer lo que quiero, total. No le debo dar explicaciones a nadie. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No nos gustan los límites. No queremos tener límites. De hecho, una de las cosas que producen la droga es que la persona no tiene ningún problema en evadir límites. Lo que produce la droga en la mente de la persona es que pierde la sensación de que esto está bien y que esto está mal. No hay ningún problema, todo está permitido. ¿Por qué? Porque eso es lo que desconecta a la persona de la realidad. El alcohol hace lo que la persona es capaz que está riéndose 3 horas, uno le pregunta ¿por qué te ríes? No sabe, pero se ríe. Pierde totalmente contacto con la realidad. Ahora, es interesante ver cuando nosotros vemos este tipo de situaciones, suceden estas cosas. Vivimos en un tiempo en el que los derechos de las personas son más importantes que las personas. Y aclaro esto, ¿por qué? Porque de pronto el derecho de la persona quiere para sí, no importa lo que piensen los demás. Yo tengo derecho de. ¿Por qué no tengo yo derecho a hacer esto? ¿Por qué no tengo derecho a hacer aquello? ¿Por qué yo no puedo hacer lo que a mí me parece? ¿Por qué una mujer no puede abortar a su hijo si quiere? ¿Quién le puede? Si ella lo ha concebido. Nadie se interesa en lo que dice la Escritura. Todos quieren ir más allá de... ¿Por qué un hombre no se puede casar con otro hombre? ¿Por qué no? Si se aman. Cosas como esta, la Escritura ha establecido límites y está claro que pensando específicamente por qué 2 hombres que viven juntos no pueden adoptar a un niño, ¿por qué? Si tienen el derecho de. Siempre, lógicamente, en contra de lo que dice Dios. Es el hombre siguiendo el ejemplo de Adán comiendo del fruto del bien y del mal. Yo tengo la capacidad de escoger qué es bueno y qué es malo. Allá por mitad del siglo pasado empezó la idea, aquí en Europa, de que la humanidad había llegado a su mayoría de edad. Ya el hombre no necesita de Dios porque de todas maneras el hombre había crecido, la ciencia había evolucionado tanto que no necesitamos más que venga Dios a decirnos qué está bien y qué está mal. Allí empezó la idea de la muerte de Dios. Y está claro que cuando nosotros pensamos en los límites, nuestra sociedad no quiere oír sobre límites. Y a veces lo peor de todos es que nos encontramos
dentro de la iglesia, gente que cree que Jesús le hizo libre para poder pecar. Gente que piensa que la gracia de Dios es un permiso para pecar, porque en tanto Dios es bueno y me perdona. Hermanos, no es así. No es así. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿qué significa la palabra límite? Los países tienen límites. Es el confín donde termina un país y empieza el otro. Cuando llegamos a una frontera, una región, este es el límite. El reino de Dios tiene límites, todo reino tiene un límite. El límite del reino de Dios está escrito aquí, no en el criterio de los hombres. No. La palabra de Dios nos dice cuál es el límite que Dios ha establecido para el hombre. Ahora, cuando nosotros pensamos en este tipo de escrituras, el sentido principalmente es, está prohibido, no puedo pasar del otro lado. Si yo no soy ciudadano de la Unión Europea, no puedo salir del país en el que estoy porque si no tengo el permiso de permanencia, me agarra la policía y porque está prohibido. Siempre los límites están ligados en nuestra mente a lo prohibido, a lo que no se puede hacer. ¿Por qué no puedo ir por esa avenida Andalucía? Creo que es. ¿Por qué no podemos ir por la avenida Andalucía a 150 kilómetros por hora? ¿Por qué? ¿Quién es el gobierno español para decirme a mí a qué velocidad yo tengo que ir? ¿Por qué no puedo ir a 150 por hora? Una de las cosas que es interesante descubrir, que el límite provee, además del sentido de prohibido, de imposible, de no se puede, provee seguridad, tranquilidad, confianza, capacidad y esperanza. Se lo explico muy cortito. Cuando nosotros viajamos por esta calle, en lugar de ir a 150, le hacemos caso al Estado español y vamos a 30. ¿Qué sucede? Si cruza un niño podemos frenar. Si alguien se equivocó, puede frenar sin no hay ningún accidente si usted va a esa velocidad. Usted viaja tranquilo, viaja seguro. ¿Por qué? Porque respeta las leyes. Cuando uno está en un determinado lugar, hay una capacidad de reacción, siguiendo el ejemplo de quien va en un coche. No es lo mismo mover un auto a 30 que a 150. No es lo mismo. Hay un nivel de capacidad que uno tiene. ¿Por qué? Porque está en un terreno conocido. El límite no es algo malo. El límite es algo que me protege, es algo que me permite estar seguro de lo que yo estoy haciendo. Cuando nosotros encontramos un límite en la palabra de Dios, vamos a ver algo que me permite moverme en un espacio conocido. ¿Recuerdan lo que hablábamos el jueves? ¿Sí? Del espacio en el que los cristianos nos movemos, el espacio que tenemos en común con las personas que no conocen a Cristo y el espacio donde se mueven los que conocen a Cristo. Esta mañana en la iglesia en Málaga, el pastor Natanael compartía acerca de la importancia de los acuerdos que nosotros hacemos, las alianzas que hacemos con personas que no tienen nuestros valores. Y él decía, es un peligro. Claro que es un peligro, hermano, porque usted va más allá de los límites. Si la palabra dice, no hagáis yugo desigual con los incrédulos, no lo hagas. Solo a veces se usa para el matrimonio, pero vale para todo. Vale para todo. Si la palabra pone un límite, hermanos, ¿es para qué? No para que digamos, ¿por qué me prohíbe? Yo creo que tiene que ver exclusivamente con una concepción que como Adán todos pensamos, ¿por qué no puedo comer de ese fruto? Y tenemos siempre a Satanás que viene y nos hace el mismo plan. ¿Es cierto? ¿Es cierto que Dios te ha dicho que no puedes hacer esto? No. ¿Cómo Dios te va a coartar la libertad?
Si Jesús te hizo libre, y es indudablemente algo que a veces trae un poco de confusión. Mire, hay algunas cosas que nos permiten ver cómo una persona va más allá de los límites. Cuando una persona tiene una tarjeta de crédito, todas las tarjetas de crédito tienen ¿qué cosa? Un límite. ¿Por qué el banco te pone ese límite? ¿Por qué las tarjetas de crédito tienen un límite de 1.500, otra de 3.000, otra de 5.000 y otra de 10.000? ¿Por qué? ¿Por qué causa el banco tiene diferentes niveles de límites? ¿En base a qué se toman esos? En base al poder adquisitivo de la persona. Si una persona tiene un salario de 1.200 euros por mes, ¿usted cree que el banco le va a dar para que compre con la tarjeta 10.000 euros? No, pero la persona ¿qué hace? Gana 1.200 y pretende vivir como si tuviera 5.000. Resultado, después no le alcanzan. Es como decir, bueno, me pongo en la bañera, pongo 7, 8 pelotas inflables y trato de que todas estén debajo del agua, ¿no? Así, tratando, y no, es imposible. Siempre hay una deuda que yo no puedo pagar. Y después, una vez que arruiné no solo mi reputación, sino la tranquilidad de mi familia, me doy cuenta. Hermano, el comer de más. El comer de más. La verdad es que yo a veces, me meto en un terreno delicado, ¿sí? Pero ¿cuál es la cuestión, hermano? Ayer justamente hablábamos con Silvia y con Aníbal de las consecuencias que yo estoy sufriendo hoy por haber comido tanta carne cuando viví en Argentina. Carne roja. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión, hermanos? Yo he estado en Argentina, de las 14 comidas, yo le garantizo que 13 para mí eran de comida de carne de vaca, 13 por lo menos, y la otra carne de cerdo. Era así, hermano. Claro, he tenido el ácido úrico altísimo por un montón de años. Y claro, con el ácido úrico a los 30 años no te hace nada, hermano. Pero ahora voy a cumplir 57 y tengo dolor en las piernas, tengo artritis, artrotis, no sé qué es lo que tengo. Pero ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué? Porque me he excedido de los límites, hermano. Y si yo pudiera volver para atrás, le garantizo que no comería 13 veces a la semana carne de vaca. Es la verdad. Es la verdad, hermano. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Cuando uno ve esto, el beber de más, hay gente que ha arruinado su vida y la vida de las personas más queridas por causa de la bebida. Es tremendo, hermano. Es tremendo. ¿Por qué? Porque voy más allá de los límites. No es pecado, hermano, que usted se sienta a comer y tome un vasito de vino. Pero toma una botella, ya la cosa se complica. Claro, ese es el tema. No significa lo mismo, de pronto, la persona que se baja del auto porque lo detiene la policía, porque viene con las luces apagadas, si cuando se baja del auto le dice al policía, ¿y qué es lo que te pasa? No es lo mismo, hermano. En serio, le quitan el carnet de conducir y ahí nomás se terminó el tema. Y de pronto capaz que pierde el trabajo, pierde la familia. ¿Por qué? Por tomar de más, hermano. Y Dios pone un límite. ¿Por qué? Por nuestro bien, hermano. Cuando nosotros pensamos, todo el mundo tiene la libertad de tener sexo. No, hermano, no. No, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos de pronto una parejita de adolescentes teniendo sexo, ¿qué podemos esperar? Un embarazo indeseado, no importa, total, después tenemos un aborto. ¿Y después el aborto qué? Una madre frustrada por el resto de su vida. ¿Por qué creemos que Dios dice no, eso no? Porque no es bueno para nosotros. Ni que hablar de las drogas, hermanos. Personas total y plenamente sanas terminan siendo enfermas, no por enfermedad, sino por vicio, hermano. Por vicio. ¿Por qué? Por ir más. ¿Qué es lo que provoca la droga? Yo hago lo que quiero, en tanto ni cuenta me doy.
no sirve para nada, hermanos, solo para arruinarnos la vida. Personas que de pronto con edad para vivir como adultos pretenden vivir como niños, pretendiendo vivir a los 50 como si tuvieran 25 o 30. Una adolescencia prolongada, indudablemente está yendo más allá de los límites. Nuestro cuerpo nos dice que las cosas son así. Indudablemente el pensar en los límites nos hace ver algunas cosas como esta. Frente a los límites, nosotros tenemos dos alternativas, dos comportamientos probables. O los rechazamos por decisión propia o los aceptamos por decisión propia. No hay vuelta. Cuando hay un límite establecido, yo no puedo permanecer indiferente. O lo acepto o lo rechazo. Ahora, mi pregunta particular es, cuando nosotros vemos un límite, ¿por qué pensamos en respetarlo o en rechazarlo? Venga conmigo, por favor, a lo que dice el Salmo 119. No lo vamos a leer todo, quédese tranquilo. Salmo 119, versículo 75. El salmista dice algo muy interesante. Salmo 119, versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Wow. La fidelidad de Dios permitió que me afligiera. Claro que sí. Nos pone en situación de conflicto porque Él es fiel, porque desea nuestro bien. Todos nosotros conocemos, hermanos, lo que dice el profeta Jeremías. Búsquelo conmigo, por favor. Todos sabemos lo que dice Jeremías. Espero que lo sepamos. Jeremías 29, 11. Un versículo sumamente conocido que nos habla de la fidelidad de Dios y los deseos de Dios, los buenos deseos de Dios para nosotros como sus hijos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Todos sabemos lo que dice este versículo. Pero hay una realidad. Cuando nosotros leemos un versículo y hacemos doctrina del versículo sin estudiar el contexto, podemos cometer un error muy serio. Muy serio. Y mire, creo que la diferencia en este aspecto está dada por el nivel de conocimiento. Yo un límite lo acepto siempre y cuando conozca el carácter de quien pone el límite. ¿Por qué Dios no me permite hacer esto? A veces no lo entiendo, hermanos. ¿Por qué Dios dice esto no? Pero sé que Dios es bueno. Sé que Dios me ama. Sé que Dios tiene pensamientos de bien para mí y no de mal. Y eso merece que yo confíe en lo que Él dice. Porque Dios es digno. Digno de nuestra confianza. Mire el contexto en el cual Dios le dice al pueblo de Israel, capítulo 29 de Jeremías. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Sí? Imagínense, uno dice, en esa situación el pueblo de Israel recibe una palabra de este tipo, no parecería que Dios se está ocupando del problema del pueblo. Absolutamente parece todo lo contrario. Pero mire lo que sucede. Había gente que de alguna manera le estaba diciendo al pueblo, no te preocupes, estás tranquilo, no hay problema, todo va a pasar, seguía haciendo lo mismo. Parecido a lo que a veces se predica desde algunos púlpitos. Jeremías 29, podemos leer desde el versículo 8 en adelante para entender el contexto. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis.
porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares donde yo os arrojé, dice Jehová, y los haré volver al lugar de donde os hice llevar. El límite que Dios establece en la palabra merece que lo respetemos, porque Dios es digno de respeto. El límite no es negativo para nosotros. Es como el padre que le dice al niño, no toques porque da corriente. Pero yo no soy un niño. Pero la verdad, hermanos, es que no sabemos vivir. No sabemos vivir. Mire cómo está el mundo. ¿Usted cree que el mundo sabe vivir? Yo personalmente pienso que no. Es más, creo que cada vez vivimos peor como mundo. Y en medio del mundo está la iglesia. Y la iglesia necesariamente debe vivir el reino de Dios, permitir que los límites que Dios ha establecido sean cumplidos. Somos un espejo para la gente que nos mira. Cuando nosotros pensamos específicamente qué significa mantenernos en los límites que Dios nos ha dado. El pastor Natanael esta mañana hablaba acerca de perfeccionar nuestra santidad. ¿Cómo la vamos a perfeccionar? Viviendo dentro de los límites que la Escritura nos da. Todo reino tiene sus límites. El rey dicta cuáles son los límites de ese reino. Y en el reino de Dios hay límites, hay cosas que no nos están permitidas hacer. ¿Por qué? Por nuestro bien. Yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Tu religión no te prohíbe esto, te prohíbe aquello, te prohíbe el otro. Mi Señor me aconseja para mi bien y me dice que debo vivir dentro de los límites que Él ha establecido. Por último, todo tiene un límite y mantenerme dentro de esos límites hace del hombre un ser sociable. Cuando la persona sale fuera de los límites, es un problema para la sociedad. Y cuando un cristiano se mantiene en los límites del reino, es una persona sabia, es una persona coherente, es una persona creíble. Que Dios nos dé gracia y sabiduría, hermanos, para decirle no a lo que Dios dice que no, para decirle sí a lo que Dios dice que sí, porque como dice Jeremías, Él tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal. Amén.